Reportajes AEB Noticias Radio. Las afectaciones van más allá de... Buenos días, querido Radio Escucha. Con la mayor afectación en Bienvenidas, sean todos y todas. Son los estudiantes. Agenda semanal de información. Es un derecho y un deber de la persona sin distingo de edad. No es un negocio, no es un privilegio. Aquí estamos tratando con estudiantes y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer. Y dígame, señora, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Cuál normalidad? ¿De qué me está hablando? No. Yo quiero un mundo sin guerras y sin armas. ¿Sabe usted cuánto es el presupuesto militar de Estados Unidos para este año? 738,000 millones de dólares. ¡Qué vergüenza! Con esa plata se podría resolver el hambre en el mundo. Hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas, sean todos y todas a esta agenda semanal de información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Estaremos compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas, cibernautas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre todo el acontecer nacional. Les recordamos que nos puede sintonizar en la aplicación de Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebnoticias.com. Iniciamos con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Les acompaña su amigo y servidor, el profesor Juan José de la Lastra, compartiendo nuevamente en esta semana toda esta información. Bienvenidos. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder. No a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Como no, muy buenos días, un saludo para todos los radioescuchas que nos sintonizan siempre, justamente para escuchar los análisis de temáticas muy importantes del acontecer nacional en materia educativa, social, política. Justamente para esta fecha y luego de la presentación de lo que ha sido el informe de gestión del presidente de la República en su primer año de mandato, queremos resaltar varias informaciones. Una de ellas está el tema sobre que Meduca trabaja en plan para graduandos, para estudiantes graduando a nivel nacional del sector público oficial. Justamente la ministra de Educación expresó que se contemplan varias opciones, pero que aún no se ha definido una. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, adelantó este domingo que para los estudiantes graduandos se trabaja en un plan especial, el cual próximamente anunciará el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Para ellos el presidente va a anunciar en qué consiste la plataforma que impacta directamente a 26.000 graduandos, quienes se van a beneficiar con objetos virtuales de aprendizaje dosificados para sus asignaturas, dijo la alta funcionaria en el programa Cara a Cara. Gorday de Villalobos explicó que contemplará el material para que este grupo de alumnos que ya se ha puesto a prueba en otros centros. Y se les va a apoyar con un equipo tecnológico, van a tener una plataforma Moodle, una serie de elementos para interactuar, y es un proyecto que ya inició con algunas escuelas particulares, precisó. En el caso de los alumnos de la comarca, la titular del Meduca dijo que se les entregarán tablets debido a que no tienen las mismas condiciones que el resto del país. Igualmente se hará énfasis en los estudiantes de primer grado, a fin que no tengan baches cuando avancen al siguiente nivel. El reinicio de clases se da de forma virtual y a distancia, y está previsto para el próximo lunes 20 de julio. Las clases se dictarán a través de radio, televisión, y los estudiantes deberán estar en contacto con los docentes. Sobre el sistema de calificación, la ministra expresó que se contemplan varias opciones, pero aún no se ha definido una. El reinicio de clases será de forma virtual y a distancia, y está previsto para el próximo lunes 20 de julio. Las clases se dictarán a través de radio, televisión, y los estudiantes deberán estar en contacto con los docentes. Se les va a apoyar con equipo tecnológico y van a tener una plataforma Moodle, dijo la ministra Maruja Gorday de Villalobos. Justamente frente a esta información, esta noticia, los docentes del país estamos con muchas incertidumbres, ya que el proceso educativo es un proceso coordinado, un proceso en el que hay que de manera integral establecer actividades, establecer contenidos necesarios, contenidos importantes, para entonces establecer los mecanismos de evaluación. Es decir, no se puede pretender desarrollar contenidos sin primero contemplar qué tipo de evaluación y cuáles serán las formas de evaluación, de evaluar. Y hay que recordar que en la legislación panameña las evaluaciones son de carácter sumativo, justamente para poder entonces propiciar el avance académico de grado, el avance de contenidos y demás. Así que siguen las incertidumbres. Se habla de entrega de tablets a algunos estudiantes para un inicio de clases el próximo 20 de julio. Y la pregunta que nos hacemos entonces será si solamente se estará iniciando lo que es el pocos grados, es decir, si se va a solamente iniciar lo que son los sextos años y los demás grados, que frente a esta noticia es justamente lo que nos preocupa. No se nos ha aclarado cuáles serán las formas, cuáles serán cómo será ese proceso de entrada de los demás grados, y los estudiantes de este país están pensando que todos van a iniciar el próximo 20, pero estamos entendiendo justamente con esta noticia que no será todos el próximo 20 de julio, sino solamente los estudiantes de sexto año y los demás progresivamente. Consideramos que esta es una situación, una noticia, una información que debe ser aclarada por un ministerio que lastimosamente, a título de comunicación, no ha sido correspondiente en sus señalamientos y ha causado bastante estrés, mucha confusión de información por la falta de claridad.
Efectivamente, continuando con nuestro análisis, también queremos destacar justamente que Clases a Distancia, Meduca lanza plataforma virtual Esther para el reinicio de clases el 20 de julio. El mandatario Laurentino Cortizo, junto a la ministra de Educación, Maruja Borradi Villalobos, fueron los encargados de anunciar esta plataforma. Eso pasó el pasado 22 de junio 2020. El Ministerio de Educación presentó este lunes 22 de junio la plataforma Esther, que servirá para el reinicio de clases en las escuelas públicas el próximo 20 de julio. El mandatario Laurentino Cortizo, junto a la ministra de Educación, Maruja Borradi Villalobos, fueron los encargados de anunciar esta plataforma, que forma parte de la Estrategia Nacional de Educación Multimodal. Esther estará lista en esta primera fase el 20 de julio, fecha para el retorno a clases a distancia, dijo Cortizo, quien explicó que este sitio es 100% local, adaptada al currículum nacional. La primera fase de la plataforma Esther dotará de equipos a estudiantes y docentes de media, con especial atención a los 32.476 graduandos de 230 escuelas y permitirá la misma calidad de aprendizaje para los alumnos de áreas urbanas y áreas rurales del país, añadió. La plataforma virtual desarrollada por la Autoridad para la Innovación Gubernamental, AIG, podrá estar en línea o sin conexión a internet, por lo que los estudiantes utilizarán desde cualquier lugar. Además, tendrá incorporada una biblioteca digital de más de 10.000 títulos de distintas áreas del conocimiento, explicó Cortizo. La Estrategia Nacional de Educación Multimodal en su primera fase tendrá un costo de 30 millones de balboas, que incluye la plataforma de desarrollo del contenido y dotación de equipos a estudiantes de 12º, destacó el Meduca. Las clases en el país fueron suspendidas el pasado 11 de marzo debido a la pandemia del COVID. Bien, frente a esto, justamente tenemos que analizar, en primera instancia, la decisión de establecer una plataforma de este tipo sin haber contemplado la realidad más específica de la población nacional estudiantil, ya que hay que recordar que primero había que establecer justamente cuántos estudiantes tenían acceso a internet, cuántos estudiantes no tenían equipamiento tecnológico, cuántos estudiantes podrían trabajar de manera semipresencial o con contenidos físicos como módulos o guías de aprendizaje. Creo que eso es fundamental para hacer inversiones de este tipo. Y bueno, no queremos señalar que justamente puede estarse utilizando los dineros de forma indebida o haciendo negociados, pero la experiencia histórica que se ha tenido en la cartera educativa con los pasados gobiernos lamentablemente nos hace reflexionar hacia esa vía, ya que no existe una claridad frente a lo que se plantea en una primera fase que costará 30 millones de dólares, habiendo muchas plataformas gratuitas en este país y también a nivel mundial que pudiesen haber sido consultadas a nuestro juicio. En fin, al final habrá que determinar entonces justamente, y le tocará al docente, que siempre ha levantado, ha sido la piedra angular en este sistema, ha sostenido el sistema educativo, quien llevará operativamente a realización cualquier tipo de estrategia en esta pandemia. Y al final el docente tendrá que entonces determinar la evaluación que sea efectiva. ¿Cómo será esta evaluación? No puede ser un mero facilitador. El educador tiene un rol mucho más integrador, y no solamente es el de orientar, sino también el de propiciar la reflexión y el aprendizaje integrado, aplicado a la sensibilidad humana, porque para el desarrollo humano el conocimiento tiene que ser entonces llevado hasta este fin, hasta este punto. Así que realmente pues nos preocupa las inversiones que se están haciendo, que no se conviertan en focos de corrupción, que no se conviertan en gastos
y no en inversiones. Segmento educativo, compartir con ustedes una reflexión, un análisis acerca de este año de gestión por parte del Ministerio de Educación, la ministra Maruja Gorday de Villalobos, y en medio pues de esta pandemia por el COVID-19. En primera instancia, una ministra que anuncia, que promete, igual que el presidente de la República, y que no cumple, se compromete con realizar auditorías, con informes a programas como Panamá Bilingüe, como Jornada Extendida, Telebásicas, Aprende al Máximo y demás, y que a la fecha aún estamos en espera de estos informes, tanto de la administración pasada como de la actual, desconociendo totalmente o negando con esta actitud que esto ha causado un daño profundo a la profesión docente y a la calidad de educación de las y los estudiantes. Una ministra que se ha burlado de las mesas de negociación colectiva, pues a través de el tiempo en que éstas se han podido desarrollar, se han enviado a funcionarios que no ni siquiera hacen actas, a funcionarios que no se preparan para estas reuniones, que no les interesa rendir informes ni actuar de una manera institucional, sino más bien pues de una manera infructuosa. Y esto por supuesto que ha afectado a miles de docentes, así como la educación pública también. Me refiero en este caso a lo que es los docentes de inglés afectados por la improvisación del programa Panamá Bilingüe en el tema de los concursos, un concurso paralelo con este programa al concurso general, y que ha afectado pues a los docentes directamente en el tema de traslado y nombramiento en el sistema regular, así como lo que es la mesa interministerial de difícil condición laboral de la comarca Nove Buglé, afectando entonces a estos docentes que se ven obligados a transitar caminos peligrosos para llegar a sus escuelas, y que en condiciones paupérrimas ni siquiera cuentan con lo mínimo para impartir clases. Una supuesta estrella que el gobierno solamente utiliza para justificar grandes negociados en nombre de la niñez, y por eso pues lo que fue al inicio del año escolar denuncia de irregularidades, la compra de útiles escolares, una compra millonaria para el año 2020, que a raíz de las denuncias de esas irregularidades, entonces la contratación directa que se le dio a esa empresa se suspende, a la empresa inicial, y luego al llevar a cabo las licitaciones se le adjudican a la misma empresa. Esta empresa, cuyo representante o dueño es muy cercano al partido gobernante. Un inicio del año escolar pues bastante infructuoso, marcado por muchas protestas a nivel nacional por parte de las comunidades educativas de los diferentes centros educativos, donde se evidencia la incapacidad del MEDUCA para atender los problemas de infraestructura, la falta de docentes, de administrativos, así como también escándalos de corrupción y de acoso laboral por parte de directivos sin ser investigados. Luego pues del anuncio de los primeros casos del COVID, también se refleja una incapacidad por parte del MEDUCA, pues no tomó las decisiones firmes y claras en el momento de suspensión de clases, sino a la llegada de esta pandemia, sino que lo dejó en manos de los alcaldes, de los representantes y de los acudientes, quienes fueron los que decidieron pues evitar las aglomeraciones y no enviar a sus estudiantes, a sus hijos a las escuelas, precisamente para esto, en un momento de incertidumbre y temor, evitar pues mayores
situaciones que lamentar. Un presidente de la República con decisiones desacertadas y que sin fundamento científico desautoriza a la ministra de Educación que en medio de esta situación pues de pandemia anuncia pues la suspensión de clases la ministra de Educación de manera oficial, pero el presidente entonces al día siguiente en suspensión de clases en el área de la educación particular, entonces el presidente pues retracta esta decisión de la ministra de Educación, reflejándose que responde a los intereses de los sectores económicos dueños de estas escuelas particulares. En este sentido es importante pues que sin una justificación alguna el presidente interviene en esta toma de decisión que ya se había dado ante un silencio de la ministra de Educación que ha caracterizado su gestión. También es importante mencionar que en medio de esta crisis económica que ha afectado el país, el Ministerio de Educación omitió su función de supervisar la educación particular, una educación donde los padres y madres de familia que tienen sus hijos en estos centros educativos han quedado totalmente desprotegidos y solos. El Ministerio de Educación, así como el gobierno, se desentendió, lo dejó solo ante las negociaciones con la Codeco y los dueños de colegios particulares. También es importante mencionar que asociaciones de padres y madres de familia, también como docentes que han sido intervenidos por el Ministerio de Educación usando la misma táctica de las administraciones anteriores como la de Molinar y Paredes de Vázquez, que se han encargado pues de perseguir a dirigentes y validar grupos corruptos, silenciando así organizaciones y violentando la libertad de asociación. En los primeros 5 meses de gestión, la ministra Maruja Gorday de Villalobos, para dar un ejemplo más claro, se convirtió en la primera ministra que acude a una asamblea de docentes convocada por grupos corruptos que han intentado pues secuestrar la Asociación de Educadores Veragüenses y que en estos intentos se ampararon por funcionarios del Meduca que pretendieron coartar las elecciones internas de nuestro gremio. Y en esa misma línea, entonces, también aprovecho para denunciar la persecución de la cual gobierno tras gobierno he sido objeto, he sido víctima por la incansable lucha, la labor de lucha de denunciar la corrupción y de luchar por la educación pública de calidad y mejores condiciones laborales para las y los docentes. Específicamente en esta administración fui de Cortizo Gorday de Villalobos, fui destituida en mi cargo como miembro de la Comisión de Selección de Personal Docente, en la que fui electa por voto popular por los docentes agremiados y no agremiados, violentándome así los derechos como trabajadora del Estado, una destitución que fue una represalia por denunciar públicamente la corrupción. Y por último, recordarle a la señora ministra que la corrupción no solamente se limita a apropiarse del dinero, sino también a incumplir las funciones inherentes a su cargo y además el evitar ejecutar auditorías o el incumplir acuerdos de negociaciones colectivas de docentes y continuar con programas improvisados y eslogan vacíos en vez de ejecutar investigaciones científicas para afrontar la crisis educativa, ignorando la realidad de miles de estudiantes que son afectados por la brecha tecnológica, la ausencia de servicios básicos y otras carencias. Eso también es corrupción. En este escenario, entonces, urge, nuevamente reitero, el llamado a una constituyente soberana, democrática, donde converjan los distintos sectores de la población con una participación ciudadana real, sin presiones ni injerencias politiqueras, y construir desde una convivencia democrática, desde esa base, entonces una constitución nueva que responda pues a los intereses y necesidades del pueblo. Cuarentena sin hambre, nos unimos a las exigencias populares del aumento al bono solidario que permita cubrir el costo de la actual canasta básica familiar, por la transparencia y en contra de la corrupción.
Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. Gracias, profesor Juan José de la Lastra, por la oportunidad que nos brinda en este espacio. Hoy vamos a referirnos al reinicio del año escolar 2020 en Panamá, después de 3 meses de la suspensión de clases a nivel nacional. El Meduca anunció que para el 20 de julio se estará reiniciando el año escolar de manera virtual. Los docentes de las áreas de difícil condición laboral estamos preocupados porque a la fecha el Meduca no ha presentado el plan estratégico que implementará en las áreas de difícil condición laboral. Sin embargo, anuncia el reinicio para el 20 de julio para los graduandos y hace mención que 2.800 estudiantes serán beneficiados con tablets para que puedan recibir sus clases y también que cuentan con 1.200 escuelas listas para este reinicio. Con estas acciones podemos decir que el Ministerio de Educación aún no se encuentra preparado con las etapas del reinicio del año escolar y que estas cifras reflejan que se sigue improvisando y que la educación no llegará con equidad para todos los estudiantes panameños y se reflejará en las áreas comarcales y rurales donde los estudiantes no tienen acceso a internet y muchas comunidades no cuentan con energía eléctrica, es decir, en donde van a cargar los equipos que se le entregarán si no cuentan con este servicio. Tampoco existe una comunicación formal de las autoridades educativas que defina claramente el proceso del reinicio. Sin embargo, en días pasados el director comarcal realizó una consulta en una reunión virtual a través de una propuesta de clases semipresenciales para la región Ñocribo en la comarca Nave Buglé, lo que quiere decir que el Ministerio de Educación no está tomando en cuenta las sugerencias del MINSA o no existe una comunicación efectiva entre el MINSA y el Meduca, por lo que urge un plan estratégico unificado y claro que defina el reinicio de este año escolar 2020. Muy buenos días a la comunidad educativa nacional. Les saluda el profesor Henry Barrera López. En esta ocasión queremos referirnos a 2 noticias. La primera, publicada por el diario Crítica el día 24 de junio de 2020, que dice: retorno a clases será a distancia, gradual y escalonado para todos los niveles e incluye el currículum de emergencia, los lineamientos de organización escolar, criterios de evaluación y otros aspectos curriculares, reiteró la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. A nuestro juicio, continúa la información poco clara que tiende a confundir a la comunidad educativa. Por un lado, la ministra mantiene un discurso y por otro lado, los diferentes actores, incluidos directores y supervisores, mantienen otro discurso. Estamos seguros que esta situación se debe a la falta de formalidad, es decir, el Meduca no ha emitido ningún documento legal que le dé vida jurídica a sus acciones. Mientras eso suceda, siempre existirán funcionarios exponiendo sus propios criterios, lo que mantiene en zozobra a los educadores, estudiantes y acudientes. Para la comunidad educativa, el mensaje es claro: no permitamos que ningún director, supervisor o superior perturbe la paz mental que en estos momentos es tan importante mantener. La segunda noticia es de telemetro.com del día 2 de junio de 2020 titulada Meduca continúa definiendo el tema sobre la evaluación académica que se utilizará. La ministra menciona que está en definición el tipo de evaluación que se aplicará. Desde nuestra perspectiva, la evaluación cuantitativa en estos momentos
traerían muchos conflictos con los padres o acudientes. Abogamos por una evaluación cualitativa basada en criterios que permitan determinar las fortalezas y debilidades, y basados en esa información de cada estudiante, programar las acciones tendientes a las nivelaciones en el año escolar 2021. Para nosotros debe ser la evaluación formativa y diagnóstica, enfocarnos en las debilidades de nuestros estudiantes hoy más que nunca es fundamental. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Saludos, compañeros y compañeras. Educadores de todo el país, únete a la brigada docente que está llevando apoyo a las comunidades afectadas por el confinamiento de la pandemia del COVID-19. Para ayudar, pregunta por los docentes de la brigada en tu comunidad a través de @AMNoticias en las redes sociales o escribe al número 6950-4173. Y recuerda, quien no se atreve a luchar no merece educar. Estamos en vivo, para que hagan consigna. Estamos aquí en la entrada del Pedrito. Todos los moradores están hoy protestando por que no se les ha pagado el bono. ¡Queremos bono! Las barriadas también tienen derecho, porque también votamos y somos panameños. No es justo que ustedes se estén cogiendo los bonos para otros lugares que son PRD. No, nosotros tenemos una necesidad, estamos en un momento de pandemia. Necesitamos. Ahí están, bueno, aquí están la gente, el gobernador acaba de llegar, pero solamente vanas promesas de que los bonos no se sabe. Aquí vemos la policía. Este mes de julio se cumple un año de la llegada al poder de Laurentino Cortizo, el presidente panameño que por un estrecho margen porcentual logró imponerse en las pasadas elecciones y a quien le ha tocado la difícil tarea de enfrentar la pandemia por COVID-19 en este 2020. No adelantaron ni un centímetro en materia de contrarrestar la corrupción, y por el contrario, en medio de la pandemia aprovechó este gobierno de turno y la Asamblea Nacional para meterle nuevamente las manos a los dineros del Estado. Los escándalos de corrupción como el intento de sobrecosto en la compra de ventiladores al inicio de la epidemia o la construcción de un hospital modular a un costo de $12 millones han estado entre las principales críticas resaltadas durante este periodo de crisis. Al cumplimiento de un año de gestión del actual presidente de la República, concebimos que el puesto le ha quedado grande y que las medidas que se han tomado en materia sanitaria han demostrado que son un fracaso absoluto. Los niveles de corrupción, políticos que se han aprovechado de la miseria humana, de la desgracia, de la calamidad para hacer negocios. Eso realmente es inadmisible. Otros aspectos recurrentes de administraciones anteriores, como la criminalización de la protesta social, también han sido cuestionados, no solo por la represión de las manifestaciones de descontento en los últimos meses, a las que podríamos agregar el centenar de detenciones arbitrarias durante las protestas en rechazo a las reformas constitucionales de octubre y noviembre de 2019. Más de lo mismo, son gobiernos neoliberales comprometidos con los intereses económicos, con el saqueo de los recursos del Estado, sin dar respuestas reales a las necesidades del pueblo, y eso es lo que hemos visto en un gobierno liderado por el actual presidente de la República y el partido de gobierno que es el PRD. De esta manera, el panorama para los próximos años no luce alentador, pues de superarse la propagación del SARS-CoV-2, aún habrá una complicada situación local tras el deterioro promovido a las condiciones laborales durante la pandemia, mientras en el ámbito exterior distintos analistas sugieren que se avecina el momento de desligarse del tutelaje de Washington, si es que Panamá quiere aprovechar las oportunidades en la expansión de otras economías. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá. Buen día nuevamente a todos nuestros queridos oyentes de este prestigioso programa. Nos vamos con la sección de efemérides a nivel mundial.
El 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, nos solidarizamos con todas las personas y familias en condición de refugio que comparten nuestro territorio y que día a día luchan por sobrevivir lejos de su casa. Dale la mano a tu vecino o vecina. Recuerda que Jesús también fue refugiado. Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe. México. Identificaron restos de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este martes la Fiscalía General de la República reportó el hallazgo de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43. En conferencia de prensa, el titular de la unidad para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, precisó que el cuerpo no fue hallado en el basurero de Cocula ni en el río San Juan, como refería la primera investigación oficial sobre las desapariciones forzadas de los estudiantes. A su vez informó que los restos fueron seleccionados por autoridades e integrantes del equipo argentino de antropología forense y luego fueron enviados al Instituto de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Trejo aseguró a las familias y a la sociedad que la búsqueda de los normalistas seguirá y se logrará justicia. El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Para mayor certeza, los resultados de Innsbruck fueron analizados también por el equipo argentino de antropología forense, que terminó su revisión el 4 de julio, concluyendo de forma coincidente que una de las piezas óseas enviadas al laboratorio de Innsbruck pertenece al estudiante normalista Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Ecuador. Renunció el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Durante la mañana de ayer y en medio de especulaciones sobre su posible candidatura presidencial en las elecciones del próximo año, el funcionario abandonó sus funciones. Llevaba casi 19 meses de ejercer el rol de vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno y fue el tercero en el cargo durante su mandato. Sonnenholzner comunicó su decisión por cadena nacional. Previamente había manifestado que empezaría a trabajar la opción electoral para el 2021. Nodal Radio. Para escucharnos en nuestra propia lengua. Nodal Radio. Radio en nuestra propia lengua. Brasil. Jair Bolsonaro tiene coronavirus. El presidente confirmó el martes que el último test que se realizó le dio positivo tras presentar síntomas. Según informó el mandatario de 65 años, se encuentra en buen estado general. Bolsonaro venía siendo cuestionado por el manejo gubernamental de la pandemia y por sus declaraciones que minimizaban los efectos de la enfermedad. Brasil lleva más de 65.000 personas muertas y más de 1,5 millones de contagios por el COVID-19. Argentina. El FMI apoya la nueva oferta del gobierno a los bonistas. El vocero del FMI, Jerry Rice, afirmó que la nueva propuesta es un paso importante para la reestructuración de la deuda con los acreedores privados. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que con este gesto se muestra una gran voluntad de obtener un acuerdo, al mismo tiempo que le da al país un alivio necesario para poder recuperarse. En caso de ser aprobada la nueva oferta, el gobierno argentino deberá empezar a pagar en 2021. Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe. Una realización de la Tecno 88.3, la radio de la UTN Regional Avellaneda. Herrera es la tercera provincia menos poblada del país, con 107.911 habitantes según el censo del 2010.
Dicha cifra creció a 118.959 habitantes para el año 2016, concentrando el 2.93% de la población nacional, según las estimaciones del INEC. Ese mismo año presentó además la segunda tasa de crecimiento poblacional más baja del país. En materia de salud, podemos destacar que la relación habitantes por médico es de 481, una de las más bajas del país. Por otra parte, el 73.6% de la población de la provincia se encuentra asegurada por la Caja de Seguro Social, de las cuales el 34% son cotizantes. Respecto a la educación, en la provincia laboraron durante el 2017 un total de 1.611 docentes para atender una matrícula de 19.746 estudiantes, el 3.1% del total del país. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes a nivel nacional que nos escuchan día a día. Gracias por esos saludos y por estar siempre en sintonía con nosotros. Tenemos un buen listado de cumpleañeros y bueno, vamos a dar lectura de una vez. Aquí tenemos hasta Las Palmas de Veraguas a la señora Misnelda Pérez. Un saludo muy cariñoso de parte de sus hijos, nietos y bisnietos. También tenemos un saludo de cumpleaños para la docente jubilada Marina González. Hasta Ponuguita de Santiago de Veraguas, el saludo va de parte de sus queridos hijos y yerno. También tenemos saludo de cumpleaños para el precioso niño Carlos Miguel Almanza, de sus queridos y adorados padres, la profesora Argelis Casas y el profesor Miguel Almanza. También estuvo de cumpleaños Miguel Almanza, padre. Esto es hasta el colegio nocturno de Santiago de Veraguas. El saludo muy cariñoso de parte de su querida esposa, la profesora Argelis, y de su querido bebé, el niño Carlos. También tenemos saludo de cumpleaños hasta Colón para la profesora Zaida Tuñón. El saludo cariñoso de parte de toda su familia, hermanas, nietos, hijos y también de sus queridos compañeros de labores. Saludo hasta Villa Marina, esto es en San Antonio, para mi querido y adorado hijo Mario Ulises Pérez. Un abrazo, hijo, te quiero mucho en la distancia del COVID. También tenemos saludos de cumpleaños para la señorita Vanessa Núñez, de parte de su querida mamá, la profesora Delfina Núñez. Saludos de cumpleaños hasta el Colegio Belisario Villar para la profesora Miriam Núñez, de parte de todos sus compañeros de trabajo que la queremos mucho. También cumpleaños feliz para la profesora Isela González de Ovaldía. Esto es hasta el Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera, de parte de todos sus compañeros de trabajo. Estos son todos los cumpleañeros que tenemos durante toda esta semana, que se nos quedaron de la semana pasada. Así que un abrazo y ya saben, pónganle más vidas a sus años y no más años a su vida. Que la pasen muy bien. Nos vemos en la próxima y cuídense, cuídense y cuídense. Chaito. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'imbarazzo. Para seguir informándose con la programación en vivo o en diferido, con podcasts informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Reportajes AEB Noticias Radio. Las afectaciones van más allá de... Buenos días, querido Radio Escucha. Con la mayor afectación en Bienvenidas, sean todos y todas. Son los estudiantes. Agenda semanal de información. Es un derecho y un deber de la persona sin distingo de edad. No es un negocio, no es un privilegio. Aquí estamos tratando con estudiantes y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer.